Dejo entonces, como corresponde, en el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, luego el señor presidente de la República y presidente del Acuerdo Nacional, don Martín Vizcarra, y a continuación contaremos con la exposición del ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Vicente Ceballos. Señor presidente del Consejo de Ministros, tiene usted la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor presidente Martín Vizcarra, señor secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, señor presidente del Poder Judicial Víctor Prado, señores y colegas congresistas, señor presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, señores integrantes del Foro del Acuerdo Nacional. Sin duda, quisiera resaltar el hecho de esta asamblea en la cual nosotros venimos también con la disposición de informar los procesos que estamos trabajando en favor del país. Cuando nuestro gobierno se acercó al Congreso para la investidura respectiva al Consejo de Ministros, nosotros hicimos una presentación clara, concreta, de que tendríamos que trabajar en varios puntos fundamentales para el país. Y el correlato que acaba de hacer el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional recoge eso en la historia de la preocupación del Acuerdo Nacional, del cual formé parte en algunas oportunidades anteriores. Y en aquella presentación en el Congreso vimos lo que hoy ha hecho un resumen muy concreto, pero muy firme en relación a la preocupación por la pobreza, la lucha por la pobreza, que no tiene otra manera de enfocarse que viendo los temas sociales, pero viendo fundamentalmente una economía estable, una economía que vaya en crecimiento, con la cual se puede disminuir la pobreza en el país. Un segundo tema mencionado es la reconstrucción. Y la reconstrucción sigue siendo un tema no solamente de agenda del gobierno, sino una deuda nacional que viene desde atrás, no solamente en el efecto del Niño costero que afectó la zona norte fundamentalmente o principalmente, sino que además desde los anteriores procesos que hemos tenido y que no tuvimos una adecuada reacción y acción como Estado. Y otro tema señalado allí es el tema de la corrupción, un tema que fue parte de nuestro discurso y de nuestra presentación, y dijimos de manera escueta, luego de hacer un pequeño análisis hace ya 3 meses o un poco más atrás, de que seríamos muy firmes, muy fuertes para luchar contra este flagelo de la población, que en sí mismo opaca todos los otros esfuerzos de mejorar la economía, la corrupción lo malogra, de mejorar la justicia, la corrupción lo malogra, de mejorar las condiciones de pobreza y de mejor vida en este país, la corrupción la opaca. Y por lo tanto, teníamos que ser muy firmes y todo el país tiene que ser firmes. Y entonces, frente a una situación en la que hay que enfrentarlo con decisión, en ese momento, cuando todavía no teníamos señas públicas de audios, nosotros intuíamos que iba a ser una batalla muy dura, pero que había que enfrentarla no de una manera parcial, sino de una manera integral. De ahí es que nace
otra vez retomar aquello que otra vez el Acuerdo Nacional en sus discusiones anteriores y años anteriores lo ha señalado como la reforma de la justicia. Había que tomarlo, retomarlo. Y por lo tanto, esta corrupción no se resuelve solamente investigando y juzgando 1, 2, 3, 4 o 10 responsables, sino haciendo una reforma integral. Por eso es que hemos propuesto esta reforma fundamental para el país, pero la proponemos con convicción, con firmeza, de tal manera de que esa firmeza nos lleve a hacer esta reforma. Pero una reforma de esta envergadura no puede ir sola, tiene que ir acompañado de una reforma política, porque son pilares que se sostienen. Si nosotros no hacemos una reforma política, nuestros decisores de política siempre van a tener un problema. Y nuestro esfuerzo por la reforma judicial se vería siempre insuficiente. De tal manera que enfrentar estas dos columnas es hoy día una necesidad en el país. No es la terquedad de un presidente como Martín Vizcarra y su gobierno. Es la necesidad en este país. Y toda reforma, todo cambio, porque somos altamente respetuosos del proceso democrático, lo queremos hacer en el estricto marco de la Constitución, sin dar paso a aberturas políticas o aventuras políticas que más tarde nos pesen, sino estrictamente en el marco de la Constitución. Por eso es que hemos procedido a esta iniciativa a presentar a nuestro Congreso. En el Congreso está ahora la oportunidad del giro y del cambio que este país necesita. Por la urgencia de que hoy día no tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura, hay la urgencia. No es que el gobierno esté estableciendo y poniendo un plazo perentorio al Congreso. Estamos diciendo, es urgente, no podemos esperar más tiempo. Y no podemos nosotros perder más días. Y por eso es que estamos pidiéndole al Congreso la celeridad. No le estamos obligando, poniendo contra la pared, sino estamos poniendo los marcos de priorizar el Perú primero y estas reformas puedan dar su curso necesario. Entonces, yo lo que he querido, amigos, miembros de este Foro del Acuerdo Nacional, es hacer un resumen muy rápido de que todos los pasos que hemos dado hasta ahora son respetando prolijamente los procesos institucionales. Y queremos y tenemos la esperanza de mantenernos en eso, pero con respuestas prontas, rápidas. El país no puede esperar más. Tenemos en riesgo una economía que hoy día está caminando bien. Pero no nos engañemos, cuando hay la inestabilidad, cuando hay la incertidumbre en un país, más tarde o más temprano esa economía puede caerse. Estamos a tiempo de asumir una responsabilidad colectiva nacional y por eso es que, mi querido secretario ejecutivo y miembros de este acuerdo nacional, nosotros venimos optimistamente a conversar con ustedes, buscar consensos. Este es el mejor espacio y cuando no, en este momento es un momento fundamental en la vida del acuerdo nacional, porque es un foro horizontal, es un foro que no tiene las disputas ideológicas o las disputas políticas. Es un foro que por su diversidad, que por su conformación, representa una opinión de tipo nacional. Serán nuestro ministro
doctor Vicente Ceballos, ministro de Justicia, quien más adelante pueda darles una explicación concreta de esta parte de la reforma judicial. Lo mismo el doctor Raúl Molina, en su momento intervendrá para precisar las partes de la reforma política. Gracias, presidente.